Nuestra patria, el cielo, es un lugar donde rebosa la felicidad eterna. Las personas sufren en esta tierra porque pecaron y fueron expulsadas del cielo, donde una vez disfrutaron de la gloria sin experimentar frío, calor ni dolor. Dado que esta tierra es la ciudad de refugio para que los pecadores se arrepientan, está llena de dificultades. Sin pecado hay felicidad y no hay dolor ni tristeza. El reino de los cielos es un lugar al que solo pueden entrar si están libres de pecado. El pecado es infracción de la ley y quienes pecan pertenecen al diablo y por lo tanto no pueden ser salvos. Sin dudarlo, Dios mismo, que no tiene pecado, vino a esta tierra y soportó el sufrimiento de la crucifixión, sacrificándose como el Cordero de la Pascua y liberándonos del pecado a través de su preciosa sangre. Además, una vez más, Dios se vistió del tabernáculo de la carne, semejante a las espinas y los abrojos, a fin de recuperar la verdad que el diablo había robado y guiarlos hacia la salvación. Debemos comprender el amor del Padre, quien vino a erradicar el pecado, con el propósito de guiar a los pecadores que están destinados al azufre ardiente del infierno, al reino de los cielos. Ya que han recibido el perdón de pecados a través de la Pascua del Nuevo Pacto, deben tener cuidado de no ser engañados y caer nuevamente en el pecado. Los que violan la ley pueden tratar de engañarlos diciendo, pueden ir al cielo aunque cometan algunos pecados, pero Dios ha dicho, no sirvan a dos señores. Esto significa que deben elegir entre estar del lado del diablo y pecar, o vivir sin pecado y pertenecer a Dios. Puesto que mancharse un poco o mucho es lo mismo, no deben cometer pecado, sea pequeño o grande. Si dejan el pecado sin corregir, crecerá y los llevará a cometer pecados mayores. Y si infringen la ley, no podrán entrar en el reino de los cielos. No guardar los mandamientos de Dios es infringir la ley, y no actuar de acuerdo con la voluntad de su palabra también se considera infracción de la ley. Los pecadores no pueden controlar sus pecados. Pablo también sufrió a causa de su propio pecado durante su vida en el judaísmo. Él trató de vivir conforme a la palabra de Dios, pero su naturaleza pecadora apareció, guiándolo a la codicia, la arrogancia y al odio hacia sus hermanos. Por tanto, podemos verlo siendo liberado del pecado al encontrarse con Cristo y regocijándose en su libertad. Ya que han recibido el perdón de los pecados a través de la Pascua, la ley del Espíritu de vida, deben transformar su mentalidad de la carne a la del Espíritu y crecer en ella. La mente gobernada por la carne los convierte en enemigos de Dios y los conduce al pecado. El pecado ocurre cuando la mente gobernada por la carne obra dentro de ustedes, mientras que abstenerse del pecado indica que la ley del Espíritu está actuando dentro de ustedes. La ley del Espíritu siempre debe obrar dentro de ustedes. Si no reconocen el valor del cielo y no creen en Dios, quien quita sus pecados y los lleva de regreso al reino de los cielos,
no pueden agradar a Dios y están destinados a pecar. En el mundo actual existen demasiadas condiciones que llevan al pecado, al igual que en los tiempos de Sodoma y Gomorra. No se esfuercen por pecar, sino por orar. La oración es un momento para conversar con Dios y el diablo huye cuando oran. Cuando descuidan el estudio de la palabra de Dios, el pecado revive continuamente, pero cuando la palabra de Dios mora en ustedes, el diablo se retira naturalmente. Para no ser engañados por el diablo, deben vestirse de toda la armadura de Dios y luchar contra los espíritus malignos con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No solo deben escuchar la palabra de Dios, sino también compartir lo que han escuchado. En especial, la Pascua es un arma que salva almas, y Satanás tiene un profundo temor de ella. Cuando predican las palabras del nuevo pacto, su fe se fortalece y comienzan a pensar con rectitud, como Lot, reflexionando: ¿cómo puedo ayudarlos a dejar de pecar y entrar en el reino de los cielos? El anhelo desesperado por salvar almas es una prueba de que la ley del Espíritu está viva dentro de ustedes. La Biblia dice que en el día del justo juicio de Dios, los que hayan pecado serán castigados, y los que hayan vivido conforme a la palabra de Dios serán transformados en cuerpos espirituales y llevados al cielo. Hagamos todo lo posible por llegar a la hermosa e ilimitada tierra de la libertad, el glorioso reino de los cielos. Nuestro trabajo en esta tierra no es nada comparado con la gloria que nos espera en el cielo. Amados hijos, no pequen en este mundo como Sodoma y Gomorra. Vayamos con seguridad al eterno reino de los cielos, donde no hay tristeza ni dolor.